Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, profesora, muchísimas gracias, Astrid, por invitarme a este espacio y sobre todo para poder contarles una experiencia que para mí ha sido muy enriquecedora, que fue la experiencia en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Básicamente hay dos factores que hay que tener en cuenta alrededor de las políticas públicas con enfoque de género en el deporte. Una es que el deporte ha sido tradicionalmente, y aquí me disculpan varios si digo esto, tradicionalmente machista y con un énfasis en que el deporte masculino es el importante, que los hombres son los importantes y que lo demás, las mujeres, las personas LGBT, es secundario o no existe. Y eso hace que las políticas públicas de género en este tema sean absolutamente necesarias, pero también muy difíciles de lograr. Lo que me plantearon en un comienzo cuando empezamos a hacer una política pública al interior del IDRD con enfoque de género, que fue todo el protocolo de prevención de violencias de género y acoso contra mujeres deportistas en el IDRD, una de las primeras cosas que se decía es que en el deporte no hay discriminación. La gracia del deporte es que todos en el deporte somos iguales. Pues no. Y precisamente tan no somos iguales que muchos de los datos y las estadísticas muestran que las niñas a los 14 años más o menos se retiran del ejercicio del deporte. ¿Por qué? Uno, por los estereotipos, porque una mujer deportista no se ve tan femenina, no se ve bien que una mujer sude, no se ve bien que una mujer... Entonces, alrededor de esto hay unos estereotipos de género muy fuertes. Dos, porque no se les permite, cuando son niñas, practicar ejercicio o hacer una rutina de actividad física, y eso las hace llegar al deporte con menos ventajas que sus compañeros hombres. Entonces, mientras que nosotras tuvimos que ir al colegio con falda, con dinera, con la cual uno no se puede subir a los árboles, no se puede subir a jugar, no se puede poner a miquear, sino que le toca quedarse sentadito con las piernas cruzadas. A los niños se les permite y de hecho se les exige que hagan todo ese tipo de actividades físicas, y eso les da unas ventajas en que tienen una práctica adicional de la actividad física y una ventaja al momento de poder practicar un deporte, y eso también hace que las niñas entonces terminen retirándose del deporte. Y lo tercero es el acoso y la violencia de género. No solamente decirles que son menos o decirles que no son capaces o que el deporte no es para ellas, sino en algunos casos violencia o física o psicológica, y en otros casos mucho más graves la violencia sexual. Todos estos factores hacen que no sea igual el deporte para todos, y por lo tanto hacer una política pública en este sentido es absolutamente necesario, pero tiene muchas barreras, sobre todo barreras de participación por parte de muchas de las personas que tienen los cargos más altos en el deporte. Directivas de federaciones, directivas de ligas, directivas de clubes, directivas incluso de organizaciones de entrenadores o de metodólogos, que desde el comienzo dijeron: es que nos están discriminando a los hombres, es que nos están diciendo que somos violentos, y lo que se buscaba era precisamente una política pública. Entonces, la experiencia en este sentido es, hay una gran resistencia con respecto a todo el enfoque de género y la participación de las mujeres en particular en el deporte, y dos, que es un tema absolutamente necesario y que seguramente vamos a tener que seguir trabajando muchísimo de aquí en adelante. A mí me preocupa que la decisión del Comité Olímpico Internacional sea una decisión basada en prejuicios más que una decisión científica, y más que una decisión incluso de datos. Si nosotros vamos a ver en las estadísticas, solamente una persona trans ha participado en los Juegos Olímpicos. En toda la historia, una persona. Solamente una persona trans. Los escándalos del 24 en París no fueron personas trans, no eran personas trans, eran mujeres biológicas cisgénero, o sea, heterosexuales
que su identidad de género correspondía a su sexo. Eran unas mujeres que se identificaban como mujeres. Pero ¿cuál era el problema de estas mujeres? Que es que a las europeas no les parecía que fueran tan fuertes, que es que ser mujer no puede ser una mujer africana, ser una mujer asiática, ser una mujer... No, los estándares de feminidad europeos definieron en París que esas mujeres no debían competir. Y ese fue el escándalo, no fueron personas trans. Y aquí es donde está el tema de fondo. Esto no es un tema científico, es un tema de prejuicios y es un tema de racismo. Porque básicamente lo que estaban diciendo es, si la argelina, que es una mujer que es muy fuerte, que es muy alta, le ganó a la italiana, es porque es un hombre. Y entonces, como es un hombre, es que tiene una ventaja adicional sobre la europea, porque la europea tiene que ganar todo. Y ese prejuicio es lo que está haciendo en este momento que se tomen decisiones en el Comité Olímpico Internacional. Y eso solo muestra una ola conservadora que ha venido creciendo en distintos ámbitos y que no es, el deporte no es ajeno. Y si además el deporte de por sí ya es machista, pues esto termina de afianzar esos modelos. Pero es además machista y está centrado en el modelo europeo. Y esto es lo que hace tan cuestionable la decisión de tener o no personas trans participando en el deporte. Es que no estaban hablando de nada distinto a una discriminación a mujeres diferentes. La mujer argelina que ganó en boxeo, la mujer africana que ganó en atletismo, que tenían básicamente unas figuras femeninas que no correspondían a la figura femenina tradicional europea. Ese fue el escándalo. Y a raíz de eso sacan una decisión para discriminar a las personas trans. Es que aquí, a raíz de eso, entonces le quitan el derecho a unas personas y además comienzan a definir qué es ser mujer. Fíjense esto, a partir de esa decisión, ellos definen qué es ser mujer. Si tenemos tanto porcentaje de testosterona, ya no somos mujeres. Si entienden la dimensión de esto, o sea, es que ya no están diciendo únicamente el derecho al deporte, es que están diciendo que ellos definen qué es ser mujer y cómo identifican a una mujer. Y la identifican con los niveles de testosterona que ellos consideran que es adecuado. Bueno, voy a hablar acerca de la cuestión de hoy, pero también de un caso en Brasil, donde tenemos una atleta. Hablábamos de la necesidad que hay de darle un estatus diferente al deporte en la cultura nacional y seguramente en otros países también, pero particularmente en Colombia. Si ustedes recuerdan, acá hay un dicho de eso lo hacen por deporte, ¿no? Eso lo hacemos por deporte. Y cuando uno hace las cosas por deporte, las hace básicamente gratis. ¿No? Las hace por deporte, las hace gratis. Y dos, pues es algo como un hobby, ¿no? Eso es algo que uno... Y claro, esa mirada del deporte hace que la educación no tome en cuenta la importancia que tiene la educación física en los niños y niñas entre los 0 y los 10 años. Estamos hablando del periodo más importante de formación de las habilidades psicomotrices de un ser humano. Y es el momento en que el ministerio decidió que no se le invierte. O sea, realmente no sabía la cifra del 1.2 billones de pesos, pero claramente es una cifra absolutamente necesaria que se debe invertir para lograr que los niños y niñas tengan lo que en algunas partes llaman la alfabetización física, lo básico, saber cómo manejar tu cuerpo, cómo poder saber que tu cuerpo tiene unas formas de moverse, tiene unas formas de funcionar. Eso lo aprendemos en ese periodo de nuestras vidas.
Y para lograr que las niñas participen, hay que generar espacios para que las niñas tengan actividad física que sea pues la que les permita aprender esas habilidades psicomotrices. En ese caso, sabemos que el problema de la educación física en primaria es de todos los niños y niñas, pero en el caso de las niñas está además todos estos estereotipos que mencionaba, empezando por el uniforme y la falda. Entonces yo creo que ahí hay una reflexión importante y es darle el estatus que se merece el deporte en la formación de los seres humanos. ¿Cómo lograr darle al deporte esa importancia de la formación integral de un ser humano, no solamente como una forma de mejorar nuestro cuerpo, sino de verdad de generar una capacidad mental diferente cuando se practica un deporte, cuando se hace una actividad física, cuando se puede sentir que se tiene control sobre el cuerpo? Entonces ahí es un reto importante y creo que ustedes como futuros profesores y profesoras tienen ahí una gran responsabilidad de lograr que no solo el Ministerio de Educación, sino en general la sociedad colombiana reconozca la importancia del deporte en la formación integral de nuestros niños y niñas. Eso está muy conectado con cómo hemos visto ciertas carreras a lo largo de nuestra historia y también por qué algunas mujeres no se meten a estudiar educación física o ciencias del deporte. Y es porque se ve que esto está muy relacionado con el fútbol, primero que todo, ¿no? Con una posibilidad de llegar al fútbol de alguna manera, y segundo, con una posibilidad de ingresos más rápidos. Porque si hay una cosa que nos molesta mucho en Colombia es que acá no hay ascenso social. Nos demoramos 11 generaciones en subir de estrato. 11 generaciones, o sea, no lo vamos a ver, o sea, ya nosotros nos quedamos como estamos. Ya no nos tocó. Entonces, frente a esos obstáculos, esas barreras que no podemos desear más porque es que hay muchas barreras para llegar allá, se presentan estos ídolos que logran romper esos obstáculos rápidamente. El jugador de fútbol, el deportista, no sé qué, que logra romper esas barreras y de alguna manera como que eso se ve como una vía rápida hacia allá, y es una vía rápida para los hombres, para las mujeres no. Entonces las mujeres por eso tal vez, esto es una hipótesis que obviamente me pueden desvirtuar bastante, no lo ven como una opción porque ahí no está la opción de ganar o de superar esas barreras, y para las mujeres además siempre ha sido más el trabajo constante, más de estar peleándonos el poco a poco que esos saltos bruscos. Entonces tal vez allí hay una forma de pensarse el deporte como esa forma de lograr subir esos estratos que no logramos subir de otra manera y verlo como una vía rápida. Y claramente no es eso. No hay nada más difícil que lograr, por lo menos en el deporte de alto rendimiento y en cualquier otro deporte, que una persona logre estar en su condición máxima. Requiere años, esfuerzo, dedicación para que un deportista llegue a su nivel más alto, y es lo más constante y lo más paciente que se debe ser. Es muy diferente, lo decía alguna vez Michael Phelps, si yo dejo de entrenar un mes es como si hubiera perdido un año de práctica, porque cualquier tiempo que yo pierda de entrenamiento inmediatamente se va a notar en mi desempeño después. O sea, de verdad hay que ser muy constante, no es algo rápido. Y ustedes quizás como profesores y profesoras puedan enseñar a nuestros niños y niñas que una de las ventajas del deporte es enseñarnos eso, la paciencia, la constancia, la disciplina, la posibilidad de superar los obstáculos poco a poco y no en un salto de un momento a otro. Y por último, con el tema de las denuncias de las mujeres, el acoso y la violencia de género. En mi caso particular, yo llevo varios años ya trabajando contra el acoso y la violencia de género a través de una fundación que se llama Vamos Colectivo. Venimos acompañando y apoyando denuncias en la Fiscalía de mujeres deportistas, entrenadoras y metodólogas que han puesto denuncias por acoso o por violencia de género.
Y lo que hemos notado es que en el sistema deportivo no hay ninguna forma de sancionar a los presuntos abusadores. No hay, porque no hay una norma que sancione ni a los entrenadores, ni a los deportistas, ni a los metodólogos en el sistema deportivo. Yo puedo seguir entrenando a cualquier persona, así yo haya presuntamente abusado de 5, 10, 15 niñas. No hay nada que detenga mi participación. Lo único que me puede detener es una denuncia en la fiscalía, y la fiscalía desafortunadamente tampoco tiene enfoque de género, no solamente con las deportistas, sino en general, pero además con las deportistas hay unas cosas que están normalizadas. Hay unas formas de tratar a las mujeres que están normalizadas. El toqueteo, la forma de abrazar o de acercar a las mujeres, todo este tipo de relaciones que hay entre los entrenadores y las deportistas que se normalizan hacen que la fiscalía sienta que esos casos no son de acoso y que no merecen una investigación y que en su mayoría sean archivados. Entonces aquí tenemos un reto muy fuerte. No se trata únicamente de decirle a las mujeres denuncien, es que sí, denuncian y no pasa nada. Entonces, si no pasa nada, ¿quién se va a motivar a denunciar cuando además lo que puede pasar es que le caigan todas las entidades, le caigan los entrenadores, le caigan los clubes deportivos y las saquen del deporte cuando denuncien? Entonces las revictimizan. Entonces es muy importante hacer una modificación de la ley del deporte para que se puedan sancionar a este tipo de personas, y dos, una presión muy fuerte a la fiscalía para que entienda su papel frente al enfoque de género y las violencias de género en el deporte.